¿Qué dice la academia en RCN Radio? Bueno, son las 8 de la mañana, 14 minutos. Otro tema muy importante que está en la agenda informativa tiene que ver con las curules de paz revividas en el Congreso de la República, enviadas protocolariamente al presidente de la República para su sanción y a la Corte Constitucional para su revisión. Se ha armado todo un debate sobre estas curules de paz, cómo se hace realmente una selección adecuada, idónea, para que queden las curules de paz en poder de las víctimas. Pues nos acompaña a esta hora el doctor Juan Carlos Rodríguez, que es codirector del Observatorio de Democracia y profesor de la Universidad de los Andes y miembro de la Misión Electoral Especial del Acuerdo de Paz. Profesor Rodríguez, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por su tiempo. Bueno, a la luz del Acuerdo de Paz, ¿qué piensa usted, qué opina usted sobre este debate que se ha armado luego de que fueran revividas estas curules de paz y la necesidad de que efectivamente queden en poder de las víctimas y no eventualmente en poder de los victimarios? ¿Qué dice usted? Yo creo que hay varias cosas a considerar. Efectivamente, digamos, el acuerdo preveía que para ciertos territorios, especialmente afectados por el conflicto, hubiera, digamos, una representación especial de unas curules en el Congreso, pero eso requiere reglamentación para, digamos, garantizar que sean los pobladores de esos territorios que son considerados víctimas por vivir ahí, quienes accedan a esas curules. Ahora, el debate que se ha presentado tiene que ver un poco con que los que se han opuesto al acuerdo han dicho y repetidamente que eso es curules para las FARC, ¿sí? Eso ha sido, digamos, como el argumento que se ha lanzado en contra de esas curules. Lo que hemos encontrado en nuestros estudios de opinión que hacemos en el Observatorio de la Democracia es que, digamos, para la gente eso no es tan así. Voy a tratar de elaborar un poquito sobre esto. El apoyo que tiene la gente al acuerdo de paz es un apoyo que ha venido creciendo en los últimos años. Ahora está más o menos alrededor del 50-51% como de aprobación al acuerdo de paz. Pero hablar del acuerdo de paz es algo como demasiado grueso porque tiene muchos componentes. Y cuando desglosamos esos componentes, lo que nos damos cuenta es que efectivamente a la gente no es aceptable aquellos puntos del acuerdo que se conciben como concesiones a la guerrilla. Eso incluye, por un lado, la participación política de los miembros de las FARC, o sea, los excombatientes de las FARC participando en política. A la gente eso no le gusta. 1 de cada 4 colombianos apenas aprueba este punto del acuerdo. Lo mismo sucede algo parecido con la justicia especial de paz, porque se considera que es como impunidad para los exmiembros de las FARC. Sin embargo, hay otros puntos del acuerdo que hacen más énfasis en desarrollo local, en desarrollo de las regiones, en las cuales, digamos, ahí no parece haber, digamos, esa polarización de la que se habla, porque encontramos, por ejemplo, que el 68% de los colombianos está de acuerdo con que se implementen los PEDET, más del 70% de los colombianos está de acuerdo con el programa de sustitución de cultivos que estaba previsto en el acuerdo, y con respecto a las curules de paz, 2 de cada 3 colombianos, es decir, el 68% de los colombianos apoya las curules de paz. Entonces, digamos, el discurso que trata de equiparar las curules de paz con regalos a las FARC, pues a la gente, digamos, lo tiene muy claro. Por un lado, no quieren que las FARC participe, pero las curules de paz les parece una buena medida. Entonces, claro, eso, digamos, la implementación de cómo se van a elegir esas curules es muy importante. Y ahí va a estar la clave, pero hay un ambiente favorable en la población a estas curules de paz. Profesor, yo interpreto, no sé si me equivoco, ese ambiente favorable a que al haber salido las FARC de esas regiones, muchas voces que por miedo, por constreñimiento, por lo que usted quiera, habían estado silenciadas, y esto aquí se da un florecimiento de organizaciones y de voces que pueden, digamos, acceder o pueden aspirar a tener esas curules precisamente porque ya libres de la constricción de las FARC tienen la posibilidad de ser oídas donde deberían haber sido oídas siempre, que es en el Congreso.
Sí, sin duda esa puede ser una de las razones de esa aprobación. Esta aprobación, digamos, sucede en todo el país, pero también en los municipios donde están estas personas. Entonces, claro, la desmovilización de la guerrilla sí trajo consigo la ampliación del espacio de otras voces y otros liderazgos que tienen reivindicaciones de sus comunidades, pero que estaban opacadas o silenciadas por las FARC. Entonces es posible que esa aprobación se vea como una apertura. Lo que digamos, a mí lo que me parece más llamativo de estos datos es que, digamos, para la gente no es un regalo a las FARC, es una necesidad o una fuente de representación política de unas comunidades muy afectadas durante mucho tiempo. Ahora, doctor Rodríguez, estas curules de paz son unas curules que efectivamente representan una ampliación de la participación democrática para las personas en estos 16 zonas PEDET. ¿Usted cree que eso va a tener un impacto político en esas regiones en el sentido que llegue, digamos, a robarle protagonismo a quienes hasta ahora han tenido el protagonismo político en esas regiones? ¿Cree que precisamente esta modificación es lo que, digamos, pone de manera aprehensiva y preocupa a las élites políticas de esas regiones que fueron las más afectadas por el conflicto, que además son las más pobres? Sí, sin duda. Digamos, estas curules representan un desafío al status quo político a nivel local y pues obviamente quienes detentan la posición de privilegio en este status quo, en estas comunidades, pues reaccionan defensivamente y en parte, digamos, se ha visto como una falta de voluntad de avanzar en estas cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los componentes del acuerdo que tienen que ver con redistribución de la tierra, a lo cual la mayoría de la gente también está, con lo cual está la mayoría de la gente de acuerdo. Pero sí existen estos poderes locales que de alguna manera ven amenazada esa hegemonía en estos lugares y que reaccionan de alguna manera. En este caso, en algunos casos es una reacción política y en otros casos, como se ha visto con la situación de seguridad de los líderes sociales en estas regiones, también reaccionan de forma violenta. Profesor, en estas circunstancias yo estoy pensando en lo que sucedió en el Magdalena Medio cuando empezó, luego del acuerdo de paz con Belisario y como corolario el surgimiento de la Unión Patriótica, que la Unión Patriótica en las elecciones sacó con su candidato Pardo Leal el 4% y empezó a avanzar como ese movimiento, y de ahí surgió esa reacción violenta de las autodefensas del Magdalena Medio, que fueron cooptadas por los paramilitares y el narcotráfico, y desencadenaron el llamado baile rojo que terminó en el exterminio de la UP. ¿Usted ve que pudiéramos estar transitando con esas curules de paz un camino similar, dados los altos niveles de violencia que estamos viviendo? Yo creo que existe ese riesgo y, pues, digamos, corresponde al Estado garantizar la protección de quienes jueguen en esa arena política de las curules de paz. Pero sin duda es un riesgo, pues, que incluso sin las curules de paz estamos viendo cómo estos líderes sociales pues están siendo atacados, agredidos y asesinados en muchos lugares del país. Entonces, lo que puede pasar con las curules de paz es que ese fenómeno del asesinato y de la agresión a líderes sociales se exacerbe más, pero con mayor razón el llamado al Estado y al gobierno de garantizar esa seguridad, porque claramente, digamos, podríamos llegar a una situación similar a la que sucedió en el pasado. Pues, profesor Juan Carlos Rodríguez, le agradecemos su tiempo y sus opiniones a propósito de este tema tan importante en este momento en Colombia como el de las curules de paz y lo que el Observatorio de la Democracia en la Universidad de los Andes está analizando e interpretando frente a las opiniones, las creencias, las percepciones de los colombianos en relación con estos temas. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Es
Juan Carlos Rodríguez, que es codirector del Observatorio de Democracia y profesor de la Universidad de los Andes, recuerda, entre otras cosas, que 2 de cada 3 colombianos, según lo que ha podido concluir el observatorio, apoyan estas curules de paz y que hay un ambiente favorable de la gente hacia las mismas. 8 de la mañana, 24 minutos en Colombia. RCN, ¿dónde están las noticias?